Muy bien, en la clase pasada introdujimos y discutimos los conceptos de identificación, autenticación y autorización. También revisamos el concepto de control de acceso y vimos algún tipo de mecanismos y estructuras que nos permiten expresar y aplicar control cuando se hace un intento de acceder a objetos protegidos de un sistema. Ahora, en esta clase y en la siguiente, vamos a presentar y a discutir 4 modelos, referencias de control de acceso. Vamos a primero comenzar discutiendo un poco la noción de qué entendemos por una política de seguridad, para luego ver cómo formalmente uno puede, y precisamente uno puede expresar políticas con la ayuda de herramientas matemáticas. Entonces, cuando hablamos de una política de seguridad, primera pregunta a hacerse es, ¿qué es una política de seguridad? Bueno, una política de seguridad podemos definirla sin entrar en detalles precisos como un conjunto de reglas de control de acceso. Entonces la siguiente pregunta puede ser, ¿qué reglas deben ser definidas? Y bueno, eso va a depender mucho, obviamente, del tipo de control de acceso que yo quiero definir, ¿sí?, en mi sistema. Para formular una política de seguridad se deben describir cuáles son las entidades gobernadas por la política. En particular, veíamos en la clase pasada que hay 2 entidades. Cuando hablamos de control de acceso basado en identidades, y teniendo en cuenta, por ejemplo, control de acceso discrecional, hay 2 entidades importantes a tener en cuenta para la definición de la política, que son los sujetos y los objetos. Y luego también tenemos que expresar cuáles son las reglas que constituyen la política. En los ejemplos que estábamos viendo de control de acceso discrecional, donde, en definitiva, por medio de tripletas y la autorización o no, ¿sí?, a ejercer un permiso por parte de un sujeto a un objeto, que era lo que expresaba la tripleta, que es lo que podemos entender como una regla de acceso, la autorización o no de cada una de las reglas, ¿sí?, en definitiva es lo que permite entender definir una política de seguridad. ¿Qué tipo de definición le podemos dar a una política de seguridad? Bueno, puede ser una definición informal, puede ser, por ejemplo, un documento expresado en lenguaje natural. Si ustedes piensan en algunos de ustedes que trabajan en algunas organizaciones o algunas empresas y piensan en cuál es la política de seguridad de esa organización, apuesto a que la mayoría de ustedes van a terminar encontrándose con una definición de 1 o 2 carillas donde se expresan, ¿sí?, cuáles son los objetivos de seguridad que la empresa, ¿sí?, se establece y que en definitiva es lo que comprende la política de seguridad para esa organización o empresa. En el otro extremo, y como se ha venido haciendo desde hace muchas décadas, cuando uno quiere, ¿sí?, expresar precisamente, ¿sí?, una política de seguridad, ha sido común recurrir a herramientas matemáticas, ¿sí?, a modelos que nos permiten expresar con un alto nivel de precisión comportamiento de un sistema, en particular el comportamiento que tiene que ver con la seguridad del sistema, y sobre ese modelo expresar la política de seguridad y eventualmente verificar que es satisfecha, que uno quiere que sea definida para el sistema. O sea, los modelos de control de acceso han jugado un rol muy importante desde el comienzo de la actividad, desde el comienzo, ¿sí?, de la seguridad informática. Ya a fines del año 60 había
se habían identificado la necesidad de poder expresar formal, precisamente, conceptos que tenían que ver con el comportamiento, ¿sí?, de componentes y de actores de un sistema y las políticas de seguridad que se querían establecer y de alguna forma verificar que eran garantidas por ese sistema. Entonces, es común y fue común pensar, ¿sí?, como en estos componentes. Por un lado, tratar de manejar conceptos formales que nos permitieran hacer una especificación de la política que interesa que sea aplicada en un sistema. Generalmente, ¿sí?, para poder hacer eso, lo que se define y se definía era una especificación de alto nivel del sistema de estudio, donde se modelaban los mecanismos de seguridad. Con alto nivel queremos decir que, bueno, por ejemplo, uno de los modelos más importantes, referencias y de los primeros en ser desarrollado, fue un modelo cuyo interés era poder definir y estudiar la viabilidad de aplicar determinado tipo de políticas de seguridad en un sistema operativo. Obviamente, ¿sí?, y por eso que estamos hablando de modelo, lo que se estudia y lo que se hace preciso es el comportamiento del sistema operativo, pero aquel comportamiento que es importante para entender la problemática de seguridad. Siempre un modelo es una abstracción de una realidad. En este caso, la abstracción del sistema operativo se hacía hacia aquellos componentes y comportamientos que tienen que ver con, ¿sí?, las políticas de seguridad que se querían definir y enforzar en ese sistema. Y bueno, una de las propiedades, una de las características importantes de este enfoque es que una vez que uno tiene formalmente especificado el comportamiento y puede sobre ese, por medio de un modelo, y puede expresar las políticas de seguridad como propiedades que predican sobre componentes de ese modelo, también es posible tratar de verificar formalmente, probar un teorema matemático, ¿sí?, de que efectivamente que una propiedad sea satisfecha es equivalente a probar un determinado teorema, ¿sí?, es equivalente a probar que una proposición se hace verdadera, ¿sí?, la proposición que expresa una política o una propiedad de seguridad se hace verdadera en el modelo. Entonces, vamos a ver cuál es la idea. En esta clase vamos a cubrir dos modelos referenciales muy importantes que, en definitiva, nos van a permitir analizar, ¿sí?, con un muy buen nivel de precisión, comportamientos y políticas de seguridad que podríamos llamar hasta de un cierto punto complementarios. Vamos a ver primero el modelo HRU, que es por excelencia un modelo que nos permite expresar políticas de control de acceso siguiendo el enfoque de control de acceso discrecional. Y luego vamos a ver el modelo de Verla-Padula, que es el modelo paradigmático de control de acceso mandatorio. Por supuesto que han habido y se han definido otros modelos importantes de seguridad que aparte introducen conceptos complementarios a los que se analizan en HRU y en Verla-Padula. Por ejemplo, el modelo Chinese Wall, que combina elementos de control de acceso discrecional y mandatorio. El modelo Airbag, que es un modelo que nos permite expresar políticas de control de acceso que se dicen neutrales, ¿sí?, y que siguen un paradigma completamente ortogonal tanto al control de acceso discrecional o al control de acceso mandatorio. Tan ortogonal es que, en definitiva, utilizando modelo Airbag, uno puede expresar políticas o discrecionales o mandatorias o políticas que sean a la vez discrecionales, que incluyan, ¿sí?, nociones discrecionales y mandatorias. Y luego, estos dos modelos, el Chinese Wall y el modelo Airbag, lo vamos a ver en la siguiente clase. Y luego vamos a hablar un poco de algunos otros modelos que han sido relevantes, pero no lo vamos a ver en detalle, ¿sí?, en este curso.
Entonces, repasando un poco, y como ya habíamos introducido en la clase anterior, cuando hablamos de control de acceso vamos a pensar en dos categorías principales. Históricamente se ha hablado y se han definido dos clases principales de modelos de control de acceso. Los modelos DAC, o sea, modelos que nos permiten expresar políticas de seguridad basadas en control de acceso discrecional. Y ahí tenemos la definición de Bishop, que dice que si un usuario individual puede setear un mecanismo de control de acceso para permitir o denegar un acceso a un recurso, ese mecanismo entonces constituye un control de acceso discrecional, también llamado un control de acceso basado en identidad. En el 100% de los casos, control de acceso discrecional, ¿sí?, también implica control de acceso basado en identidades. En el control de acceso discrecional, la noción de la entidad sujeto, que en particular es propietario del recurso, ¿sí?, que se quiere proteger y que a su vez es el que delega, otorga o revoca permisos a otros sujetos, a otros usuarios para acceder a ese recurso, ¿sí?, claramente es un control de acceso basado en identidades. Y por otro lado, la otra categoría es la de modelos de control de acceso mandatorio. Y de acuerdo a Bishop, ¿sí?, decimos que cuando un mecanismo de un sistema controla acceso a un objeto y un individuo, ¿sí?, no puede alterar ese acceso, entonces el control de acceso es mandatorio. También ocasionalmente llamado control de acceso basado en reglas. Es decir, ante cada intento de acceso a un recurso hay una política general que se aplica, ¿sí?, para todo sujeto intentando hacer un acceso a un objeto, y esa política no está definida por los propietarios de los recursos. Son una política general. Entonces, cuando hablamos de DAC, las políticas de seguridad DAC lo que hacen es gobernar el acceso de sujetos a objetos basándose en la identidad del sujeto, la identidad del objeto y los permisos de acceso. Cuando un access request, o sea, cuando un requerimiento de acceso, ¿sí?, es requerido en el sistema, es sometido al sistema, el mecanismo de control de acceso verifica si existe un permiso que efectivamente autorice el acceso. Estos mecanismos son discrecionales, ya que permiten que los sujetos, aquellos sujetos que son propietarios de los objetos, pueden otorgarles a otros sujetos autorización de acceder a los objetos que le pertenecen. ¿Ventajas de control de acceso discrecional? Bueno, da una buena flexibilidad para especificar política, y una ventaja que es, digamos que de hecho es realmente importante, es que es el tipo de control de acceso provisto, ¿sí?, por todos los sistemas operativos y manejadores de base de datos comerciales que conocemos y que usamos. Las desventajas del control de acceso discrecional es que, por lo general, este tipo de modelos y estas políticas no pueden controlar, ¿sí?, flujo de la información, lo que originalmente fue introducido y fue denominado como ataques con troyanos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a empezar a ver el primero de los 4 modelos que vamos a analizar en este curso, que es el modelo HRU, que es un modelo paradigmáticamente, ¿sí?, utilizado para expresar políticas de control de acceso discrecional. El modelo HRU, ¿sí?, que en realidad es una sigla que se construye a partir de las iniciales de los 3 autores, Harrison, Russo y Ullman, introdujo 2 conceptos muy importantes: la noción de qué es un sistema de autorización y la noción de safety como un invariante, ¿sí?, de seguridad que todos los estados del sistema deben satisfacer. Este modelo fue presentado, ¿sí?, en este paper, Protection in Operating System, fíjense la fecha, 1976. ¿Sí? Está por cumplir, ¿sí?, 50 años este modelo, y como van a ver más adelante, todavía sigue siendo una referencia importante para entender, ¿sí?, el comportamiento de políticas de
control de acceso discrecional. Bien, entonces, para describir este modelo, se requiere un conjunto de sujetos S, un conjunto de objetos O, un conjunto R de permisos de acceso y una matriz de control de acceso como la que vimos y definimos en la clase anterior. Es decir, una matriz cuyas filas son sujetos, cuyas columnas son objetos y las celdas son subconjuntos de permisos que representan los permisos o modos de acceso que están definidos para un sujeto en un objeto. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora, ¿sí?, esencialmente no he definido más que una matriz de control de acceso. O sea, muchas veces, ¿sí?, es una pregunta de parcial, defina los componentes del modelo HRU. Muchas veces hemos obtenido respuestas que simplemente lo que hacen es describir esto. Esto no es el modelo HRU, ¿de acuerdo? Esto simplemente, hasta acá, lo que hemos definido son tres conjuntos, el conjunto S, O, R y una matriz de control de acceso. Un componente fundamental, adicional del modelo HRU, son lo que se conocen como las operaciones primitivas. El modelo incluye 6 operaciones primitivas para manipular el conjunto de sujetos, el de objetos y la matriz de acceso. Fíjense, tenemos dos primeras primitivas que se llaman enter y delete. La primera dice enter R into MDCO, la otra dice delete R from SO. Esencialmente estas operaciones primitivas lo que permiten es, ¿sí?, agregar el permiso R al sujeto S sobre el objeto O. O sea, se agrega el permiso R en la celda correspondiente a la matriz SO. Y esta operación lo que permite es retirar un permiso de una posición de la matriz, o sea, en definitiva, revocar el permiso R para el sujeto S sobre el objeto O. Y luego tenemos operaciones de creación y borrado de sujetos y de creación y borrado de objetos. Fíjense que son 6 operaciones, son primitivas y muy elementales. Agregar un permiso en una celda de la matriz de control de acceso, borrar un permiso de una celda de la matriz de control de acceso y luego simplemente agregar y borrar sujetos, agregar y borrar objetos del estado del modelo. ¿Ok? Y finalmente, el modelo HRU lo que permite es definir comandos. Los comandos en este modelo tienen esta forma. Un comando se declara con un nombre, ¿sí?, es el cabezal del comando, que es un nombre y una lista de parámetros. Luego lo que tenemos es una secuencia de verificaciones condicionales, pero fíjense que las verificaciones tienen la forma de chequear si un permiso pertenece o no a una determinada celda de la matriz de control de acceso. Y lo que se hace, lo que es el AND, lo que hace expresar es la verificación conjuntiva de estas 3 pertenencias de permisos a la matriz de control de acceso, y luego lo que viene, ¿sí?, es una secuencia de operaciones primitivas. ¿De acuerdo? Estas X, en definitiva, van a ser los parámetros formales del comando, ¿sí?, que van a ocurrir, ¿sí?, en las condiciones y en las operaciones, ¿okay?, y que son las que pueden ser instanciadas. ¿Sí? Entonces, los índices S1 a SM y O sub 1 a O sub n son sujetos y objetos que ocurren en la lista de parámetros del cabezal del comando. La condición de los comandos, las condiciones de los comandos chequean determinados permisos de accesos. Si todas las condiciones se hacen verdaderas, entonces se ejecuta la secuencia de operaciones básicas, ¿sí? Cada comando contiene al menos una operación, ¿sí?, y los comandos que contienen exactamente una operación son llamados comandos monooperacionales. Fíjense que sí se exige que al menos, volvemos, ¿sí?, al menos cuando definimos un comando tiene que haber una operación
¿sí?, en el cuerpo del DEN, pero puede no haber ninguna condición. ¿Ok? Entonces veamos dos ejemplos. Veamos el primer ejemplo, ¿sí? Les doy un tiempo para que lo puedan observar. Y este comando, fíjense, comando que se llama create file, que toma como argumentos un sujeto S y un file F, o mejor dicho, un nombre de archivo y un nombre de sujeto. Y este comando, ya hay una primera observación para hacer, ¿sí? Básicamente su definición es una secuencia de operaciones primitivas, y esta secuencia de operaciones primitivas se ejecutan independientemente de cualquier condición. O sea, estamos en un comando que no tiene condiciones. Y fíjense lo que hace el comando. Primero, ¿sí?, se ejecuta la operación primitiva create, ¿de acuerdo? Y luego lo que hace es registra el permiso O en la fila S, columna F, que en definitiva este permiso O lo que representa es que S es el propietario, es el owner de F, y luego lo que hace es, en esa misma celda, ¿sí?, agrega el permiso R y agrega el permiso W. O sea que en definitiva, este comando, si le pasamos un nombre de sujeto y un nombre de archivo, lo que hace, ¿sí?, es agregar F como un objeto, por lo tanto agregar la columna, ¿sí?, F en la matriz de control de acceso, y después asignarle, ¿sí?, definir que ese es el propietario de ese archivo, y después asignarle permisos de lectura y de escritura, ¿sí?, a S sobre F. Alternativamente, acá tenemos otro comando, el comando grant read, que les doy un momento para que lo lean. ¿Sí? Y este comando, que ahora tiene tres argumentos, S, P y F, su definición dice que si if O in MSF, then enter R into MPF. Esencialmente lo que está diciendo es que si S es el propietario de F, entonces, ¿sí?, se le puede asignar permiso de lectura a el sujeto P sobre F. Esencialmente, el comando grant read puede ser utilizado, ¿sí?, por un sujeto para delegar permiso de lectura sobre un archivo F a otro sujeto P. ¿De acuerdo? Bien, esos eran dos ejemplos de comando. Fíjense que si volvemos a ver esos comandos, uno puede pensar que claramente este comportamiento está implementado en lo que pueden ser los mecanismos básicos de definición de accesos en cualquiera de los sistemas operativos que conocemos. Bien, y entonces, ¿qué definen el modelo HRU como un sistema de protección o un sistema de autorización? Bueno, un sistema de protección se define como un conjunto finito de permisos que un sujeto tiene sobre un objeto, y un conjunto finito de comandos. O sea, que nosotros podemos definir usando las construcciones básicas del modelo HRU, podemos definir y estudiar distintos sistemas de protección dependiendo cuál es el conjunto de permisos que se establecen y cuál es el conjunto de comandos que se admiten en ese sistema para gestionar los permisos. También, ¿sí?, conceptualmente se va a entender a un sistema de protección como un sistema de transición de estados. ¿Por qué un sistema de transición de estado? Bueno, primero, lo que vamos a ver es que los efectos de un comando son registrados
como cambio en la matriz de acceso. Piensen que, en definitiva, con un modelo HRU, el modelo, ¿sí?, que estamos analizando y que estamos definiendo va a tener una noción de estado, y esa noción de estado va a estar representada por la matriz de control de acceso M. ¿Okay? Y lo que vamos a decir que el efecto, ¿sí?, o sea, el resultado de ejecutar un comando en un sistema de protección, ¿sí?, en definitiva va a quedar registrado como un cambio en la matriz de acceso. O sea, dado una matriz de acceso M, si ejecuto un comando C, lo que voy a obtener, y eso se puede ver como una transición de M a M', lo que voy a obtener es una nueva matriz M', donde eventualmente algunas de sus celdas puedan haber sido cambiadas al ejecutarse el comando. Entonces, efectivamente, la matriz de control de acceso lo que decimos es que describe el estado del sistema de protección. ¿Qué representa el estado del sistema de protección? Bueno, el estado lo que representa es la colección de los valores corrientes de las celdas de memoria, la memoria secundaria y los registros y otros componentes del sistema. Este sería el estado de un sistema. Ahora, el estado del sistema de protección, que es una abstracción del estado del sistema, es el subconjunto de esa colección de valores que está asociado a las direcciones de los permisos de acceso representadas por la matriz de acceso. O sea, dado un sistema operativo, ¿sí?, podemos decir que el estado de sistema, ¿sí?, es la colección de los valores corrientes de la celda de memoria, la memoria secundaria, los registros y otros componentes del sistema. Sobre ese estado lo que vamos a tener es una abstracción donde solamente nos quedamos con la información, y eso es lo que vamos a llamar el estado del sistema de protección, donde solamente nos quedamos con la información que tiene que ver con permisos y con control de acceso. ¿Okay? Entonces, una definición que es muy importante. Un estado, es decir, en este caso, una matriz de acceso, se dice que gotea el permiso R, en inglés leaks el permiso R, si existe un comando C que agrega el permiso R en una entrada de la matriz de acceso que anteriormente no contenía ese permiso. Más formalmente, ¿sí?, si existen S y O, tales que R no pertenecía a M de ese O, o sea, R no es un permiso para S sobre O en el estado M, y luego de la ejecución del comando C, R sí pertenece a M' de ese O. Y ahí tendría que ser O y no O'. Eso es un error. ¿Okay? Entonces, esencialmente, vamos a repasar. Decimos que un estado, o sea, una matriz de acceso, gotea el permiso R si existe un comando C que al aplicarse, ¿sí?, hace cambiar ese estado, esa matriz de control de acceso, ¿sí?, de tal forma que ahora, en una posición donde no ocurría R, ahora sí el permiso R ocurre. ¿Sí? Y una nota que es muy importante es el hecho de que un permiso gotee no es necesariamente malo. ¿Sí? Muchos, y la mayoría de los sistemas, permiten a sujetos darle acceso a otros sujetos. En realidad, esa es la esencia del control de acceso discrecional, que el sujeto que es propietario, que es dueño del objeto, pueda grantear, pueda delegar permisos, ¿sí?, pueda revocar también permisos a otros sujetos. Y eso, evidentemente, va a quedar reflejado en el estado del sistema de protección, o sea, en la matriz de control de acceso, como un permiso que antes no existía y que ahora sí existe para el sujeto al cual se le otorgó, ¿sí?, ese permiso. Bien. Entonces, ¿qué se entiende por un estado seguro? Estas son todas definiciones que se introducen en el trabajo. Hay dos definiciones que se dan en el paper. ¿Sí? Este es el paper referencia. La primera definición es, ¿un estado seguro? Bueno, un estado, ¿sí?, es de esta naturaleza si el acceso a los recursos sin el consentimiento del propietario es imposible. O sea, que hay una forma que el Estado garantiza de que nunca va a haber un acceso que no haya sido consentido por el propietario del recurso.
Una definición alternativa, ¿sí? Y que es muy interesante, es que un estado, ¿sí? Un usuario debería saber capaz, si el estado es seguro, de saber si la acción que va a efectuar, por ejemplo, otorgar un permiso a otro usuario, a otro sujeto sobre un recurso que le pertenece, puede provocar que el mismo gotee hacia sujetos no autorizados. Fíjense qué importante esto. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, piensen en el comando change mode de Unix o de cualquier Linux, mediante el cual un propietario de un recurso, ¿sí? puede asignar permisos. ¿Sí? En el caso de Unix, como veíamos, ¿sí? Las access control lists definidas para un objeto, para un archivo, ¿sí? se definían en 3 grupos, que era el owner, el grupo y otros, ¿de acuerdo? Y ahí lo que podíamos setear eran los permisos de lectura, escritura y ejecución para cada uno de estos actores o principals, ¿sí? Bien, fíjense, el comando change mode efectivamente lo que permite es asignar, ¿sí? permisos a cualquiera de estos 3 principals, ¿sí? Acá lo que dice, lo que define el HRU, que un estado es seguro, ¿sí? Si cuando un usuario, por ejemplo, quiere ejecutar un comando change mode, o sea que va a cambiar un permiso en particular, que le va a otorgar un permiso, por ejemplo, de escritura a alguien del grupo tal, ¿sí? pudiera tener la certeza, ¿sí? que ese comando, ¿sí? solamente va a otorgar ese permiso, ¿sí? a los miembros de ese grupo, y que el hecho de otorgar ese permiso no va a provocar que a su vez ese permiso sea otorgado a cualquier otro sujeto que no sea el entendido en la ejecución del comando. O sea, en definitiva, pensemos en nosotros como usuarios de un sistema operativo, o pensemos en un administrador de sistemas, ¿sí? otorgando permisos sobre recursos, ¿sí? a usuarios, recursos por ejemplo sensibles. ¿Sí? Qué bueno sería que efectivamente hubiera una forma de verificar que el estado en que se encuentra cuando va a ejecutar un permiso, cuando va a ejecutar un comando que permita otorgar un permiso, es seguro. O sea que al otorgar ese permiso solamente va a tener la certeza de que solamente se lo está otorgando a quien él desea otorgárselo, y que el hecho de haber otorgado ese permiso no va a hacer que ese u otro permiso termine siendo asignado a cualquier otro sujeto sobre cualquier otro objeto, por ejemplo. O sea, es estar en total control, ¿sí? en definitiva, de la política, porque cada vez que uno otorga un permiso, por ejemplo, lo que está haciendo es modificar, cambiar, definir una política de control de acceso, una política de seguridad. Tener la certeza de que efectivamente se está aplicando la política que él quiere que se aplique. Bien. El problema, ¿sí? que subyacente a esta noción de, bueno, a esta clara definición de Estado, de un sistema de protección, de que es un Estado seguro, y en particular de cómo uno podría tener certeza de que efectivamente al ejecutar un comando no está violando la política de seguridad que le interesa sea garantizada en el sistema, ¿sí? es lo que introduce el concepto de safety, ¿sí? El problema que motiva la introducción de este concepto puede ser descrito de la siguiente forma: suponer que un sujeto S planea darle al sujeto S' el permiso R sobre el objeto O. La pregunta obvia es si la matriz de acceso corriente, con R agregado en la entrada S'(O), es tal que ese permiso R podría a su vez posibilitar la entrada de algún otro permiso no existente. O sea que al otorgar el permiso R no estoy directa o indirectamente también permitiendo que se vaya a agregar algún otro permiso en alguna otra entrada de la matriz, y por lo tanto
eventualmente perder el control de la política de seguridad que quiero que se cumpla. Bien. Fíjense, este es un ejemplo de lo que vendría a ser un sistema de protección unsafe. Les recuerdo, un sistema de protección se definía como un conjunto de permisos, o sea, lo podemos asociar a una matriz de control de acceso instanciada de una determinada forma, representando los permisos corrientes, ¿sí?, de un sistema en ese momento, ¿sí?, y luego a un conjunto de comandos un conjunto de comandos predefinido que puede ser ejecutado. Cualquier sistema de protección, ¿de acuerdo?, que contenga estos dos comandos, podríamos decir que es unsafe, ¿sí?, respecto a, ¿sí?, esa idea, a esa intuición que acabamos de introducir en la diapositiva anterior. Fíjense qué es lo que pasa acá. Tenemos el comando grant execute que toma argumentos SP y F. Este comando, al ejecutarse, lo que hace es verificar que si S es el propietario del recurso F, del archivo F, entonces, ¿sí?, lo que hace es otorgarle permiso de ejecución al sujeto P sobre el archivo F. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿de acuerdo?, o sea, esencialmente con este comando podríamos implementar el cambio, la otorgación de un permiso de ejecución, ¿de acuerdo?, de un sujeto a otro sobre un determinado recurso. Pero ahora, ¿sí?, fíjense este otro comando. El comando modifying onWrite, que toma el argumento S y F, está definido de esta forma, que dice que si X está en M de SF, o sea que si S tiene permiso de ejecución sobre F, entonces, ¿sí?, se le puede otorgar también permiso de escritura a S sobre F. ¿De acuerdo? Este comando permite delegarle permiso de ejecución a un sujeto P sobre un archivo o sobre un objeto F cuyo propietario es S, y este comando lo que le permite es que si un sujeto tiene, ¿sí?, un permiso de ejecución sobre el objeto F, entonces también se le otorga permiso de escritura a ese sujeto sobre ese objeto. ¿Sí? Bien, veamos entonces, vamos a suponer que el usuario Juan desarrolló un programa que él desea sea ejecutado por otros usuarios, pero que esos usuarios no puedan modificar el programa. Algo que es bastante corriente, ¿no?, que se dé. Bueno, o sea, en definitiva, acá esencialmente tenemos una política de seguridad. La política de seguridad dice que los programas, ¿sí?, los ejecutables desarrollados por Juan, ¿sí?, pueden ser ejecutados por otros usuarios, pero no pueden ser modificados por esos usuarios. ¿Okay? Eso claramente es una política de seguridad. Bueno, fíjense que el sistema de protección con los dos comandos anteriores que vimos no es seguro respecto a esta política. Por ejemplo, consideremos la siguiente secuencia de comandos. ¿Sí? Supongan que, ¿sí?, Juan ejecuta el comando grant execute Juan José P1, ¿sí?, que esencialmente lo que va a permitir hacer es que si P1 es un programa de Juan, entonces, ¿sí?, José va a obtener permiso para ejecutar P1. Y ahora supongan que José ejecuta el comando modifying onWrite, pero ahora con argumentos José y P1. Fíjense que de esta forma, si Juan le otorga permiso de ejecución sobre P1 a José, y con la ejecución de este comando, José se auto-otorga permiso de escritura, ¿sí?, sobre el programa 1 y por lo tanto violando la política de seguridad. ¿De acuerdo? La ejecución de estos dos comandos resulta en una matriz de acceso donde la entrada
M, José P1, contiene el permiso de acceso W. Esencialmente, lo que está pasando es que al ejecutar este comando, ¿sí?, directamente, indirectamente se va a permitir que el permiso R liquee. ¿De acuerdo? Que el permiso W, perdón, gotea hacia José sobre el programa P1. ¿De acuerdo? ¿Por qué gotea? Porque al ejecutar este comando, José, ¿sí?, quedó con permiso de ejecución sobre P1. ¿Ok? Entonces, la noción de safety, la noción de un estado seguro, ¿sí?, en este ejemplo lo que diría, bueno, sería bárbaro que Juan pudiera verificar que cada vez, ¿sí?, que le otorga permiso de ejecución a otro usuario sobre el programa P1, ¿sí?, eso no va a permitir que en algún momento, ¿sí?, ese usuario pueda obtener permiso de escritura también sobre ese programa. Entonces, así es como introducen formalmente la noción de que un estado de un sistema es seguro o safe. Y acá se introduce la noción de safety. Tenemos una definición que es la que dan, HRU, ¿sí?, pero que a mí yo prefiero la alternativa, pero la de ellos dice, dado un sistema de protección y un permiso R, la configuración inicial Q0 es unsafe para el permiso R, o sea, esta configuración inicial que podemos pensar, ¿sí?, en la configuración cuando se comienza a ejecutar el sistema, o una configuración inicial que nos interese analizar, dice que es unsafe para el permiso R o que gotea R si existe una configuración Q y un comando C tales que Q es alcanzable desde Q1 y C gotea R desde Q. ¿Ok? Q0 es safe para R si Q0 no es unsafe para R. Fíjense que acá estamos utilizando doble negación para hacer la definición de safety. Yo prefiero esta definición alternativa que dice que un estado de un sistema de protección, o sea, su matriz M, es safe respecto al permiso R si no existe secuencias de comando que puedan transformar M en un estado que gotee R. ¿Ok? El teorema, ¿sí?, que es el teorema principal que se establece y que se prueba, ¿sí?, en este paper es que, dada una matriz de acceso M y un permiso R, verificar la seguridad de M respecto a R es un problema indecidible. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa que un problema es indecidible? Bueno, que no existe un procedimiento que termine, no existe un algoritmo que termine, que no solamente un procedimiento que termine y que aparte responda sí o no ante esta pregunta para cualquier matriz M y cualquier permiso R. O sea que, en definitiva, no es posible implementar un algoritmo general, ¿sí?, que para cualquier estado M y cualquier permiso R se ejecuta, se termina de ejecutar y dice sí es safe, no es safe. O sea que, en definitiva, a la pregunta del administrador de sistema de que si sería posible verificar que al otorgar un permiso tal a un sujeto sobre un objeto, él puede tener la certeza de que no va a haber un leaking, que no va a liquearse, gotear cualquier otro permiso, ¿sí?, sobre cualquier otro sujeto y objeto, ¿sí?, no se puede responder en el caso general. ¿De acuerdo? Ese es un resultado, fíjense que es un resultado que, a pesar de que casi tiene 50 años, por tener la característica de ser expresado como un teorema con un resultado de decibilidad, ¿sí?, obviamente es un resultado que aún hoy es válido. O sea que 50 años después, ¿sí?, por más que alguien se quiera poner a tratar de definir un algoritmo que pudiera hacer esa verificación de safety, ¿sí?, la respuesta ya la sabemos desde hace
casi 44 años, ¿sí? Que no va a ser posible construir ese algoritmo. Y eso es un resultado sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta, ¿sí? Que lo que modela este modelo HRU, en definitiva, es simplemente la gestión, ¿sí? De lo que vendría a ser la estructura de control de acceso que permite definir control de acceso discrecional, cómo se conoce, cómo se implementa en la mayoría de los sistemas operativos y los manejadores de base de datos, que aún hoy, ¿sí? Seguimos utilizando. ¿De acuerdo? Bueno, los resultados sobre la visibilidad del problema de safety ilustran un principio importante, que es el principio de economía de mecanismos, ¿tá? Que si uno diseña sistemas complejos que pueden solamente ser descritos por modelos complejos, resulta muy difícil encontrar pruebas de safety de los mismos. Y fíjense que acá, de alguna forma, todavía estamos en un modelo que uno podría decir que es relativamente simple, ¿no? Por otro lado, en el peor caso, no existe un algoritmo universal que verifique la seguridad del mismo para todas las posibles instancias del problema. Adicionalmente, ¿no? Y eso también es un resultado importante que se presenta y que se describe, ¿sí? Su desarrollo, su solución en el paper, es que este teorema, ¿sí? En el caso de que el sistema de protección esté conformado solamente por comandos monooperacionales, o sea, comandos que solamente, ¿sí? En su cuerpo, luego del DEN, contienen una única operación primitiva, sí es decidible. ¿Okay? Y ese también es otro resultado muy importante. ¿Okay? Bien, hay otros modelos teóricos que complementan este análisis de lo que son mecanismos esenciales básicos de control de acceso discrecional, como el modelo Take-Grant y el modelo Typed Access Matrix, que son, digamos, que trabajan sobre estructuras enriquecidas de lo que son las estructuras básicas de control de acceso discrecional, que también son muy interesantes, pero que no los vamos a ver en este curso. Bien. Los modelos DAC, por otro lado, también han sido fuertemente investigados en el área de manejadores de base de datos. Y esto porque, en particular, todos los manejadores de base de datos comerciales que conocemos, lo que implementan es control de acceso discrecional. El primer modelo para base de datos relacionales, el modelo que, digamos, orientado a estudiar los mecanismos de control de acceso, ¿sí? Para bases de datos relacionales, fue desarrollado por Griffiths y White en Watson, IBM, ¿sí? Y luego distintas extensiones se han desarrollado para ese modelo, pero esencialmente lo que establecen, ¿sí? Y prueban, este también es un paper de mitad de la década del 70, ¿sí? Sigue manteniendo total validez casi 50 años después. Todo lo que uno puede hablar sobre control de acceso discrecional, sobre modelos de base de datos relacionales, esencialmente el core ya fue presentado aquí. Y luego han habido varios investigadores que han extendido ese modelo con otro tipo de comportamiento y han extendido algunos de esos resultados. Algunas características adicionales, ¿sí? A estudiar, a entender de control de acceso discrecional, pero que en algunas de ellas no vamos a profundizar en este curso, tienen que ver con agregar algún tipo de poder expresivo a lo que puede ser una definición básica de control de acceso discrecional, agregando, ¿sí? Mecanismos que permitan soportar diferentes clases de permisos. Por ejemplo, ¿sí? Agregando la noción de permiso positivo, ¿sí? Y permiso negativo, la noción de permiso implícito y permiso explícito, y también, ¿sí? Lo que se entiende por control de acceso y permisos basados en contenidos. De estos tres, el que vamos a ver un poco más en detalle, que es el de permisos basados en contenidos, porque claramente es
es comportamiento de control de acceso que naturalmente ocurre en el dominio de las bases de datos. ¿Sí? ¿A qué le llamamos permisos basados en contenido? Bueno, este tipo de control de acceso lo que hace es condicionar el acceso de un sujeto a un objeto basado en el contenido del mismo. Piensen en esto, cuando nosotros pensamos en sistemas operativos, los tipos de acceso que se definen, que un sujeto puede tener sobre un objeto, un archivo, son permisos de lectura, escritura o ejecución, ¿sí? Que pueden ser otorgados o revocados, pero fíjense que esos permisos de acceso no tienen nada que ver, no se relacionan de ninguna forma con el contenido del archivo, ¿de acuerdo? Simplemente habla de permitir leer el contenido del archivo o de escribir el contenido del archivo, ¿sí? O de ejecutar un archivo, pero el acceso que pueda ser otorgado o no tiene ninguna relación con la información, con el contenido del archivo. Este tipo de permiso basado en contenido sí surge naturalmente cuando estamos hablando de base de datos, porque esencialmente la base de datos lo que son esos, son repositorios de información y por lo tanto cuando se intenta acceder a un objeto en este dominio, lo que se está haciendo esencialmente es tratar de acceder a la información que reside en este objeto. Entonces, bueno, en un manejador de base de datos que implementa control de acceso basado en contenido, es posible autorizar a un sujeto a acceder a información solamente, por ejemplo, de aquellos empleados cuyo salario no es mayor que una suma dada. Fíjense que el hecho de que al sujeto se le grantee o no, o sea, se le dé o no la posibilidad de acceder, está expresado en función del contenido, ¿sí? De esa tabla. Por ejemplo, el contenido diciendo que va a poder acceder solamente a aquellas filas, ¿sí? Tales que el salario de los empleados no sea mayor que una suma dada. Y ahí tenemos permiso, control de acceso basado en contenido por excelencia. ¿Okay? Y bueno, cuando hablamos de permisos basados en contenido, lo hacemos asociando un predicado con el permiso y en general definiendo una vista que selecciona aquellos objetos cuyo contenido satisface una condición dada. Pero sobre esto vamos a volver en la clase de seguridad en base de datos. Bien. Y acá una comparación muy simple, o sea, como ya he dicho varias veces, los sistemas operativos y manejadores de base de datos mainstream, o sea, los que se utilizan, ¿sí? Mayoritariamente, implementan control de acceso discrecional. Y bueno, tenemos algunas diferencias, digamos, no pueden, en uno hay mayor número de objetos a ser protegidos que en el otro. Podemos hablar de controles y permisos con diferentes niveles de granularidad y bueno, y algunos elementos más a comparar que los dejo para que ustedes los miren o profundicen de ello en los materiales en referencia. ¿Okay? Ahora bien, con esto le dimos una primera vuelta o le seguimos dando una vuelta al control de acceso discrecional y en particular vimos un modelo paradigmático de control de acceso discrecional. Cuando veíamos las ventajas de este tipo de control de acceso, las ventajas y desventajas, las desventajas que se establecían era que estos modelos, ¿sí? O este tipo de políticas no permiten controlar flujo de la información. Y ¿sí? Es una adaptación de un ejemplo clásico, ¿sí? Que fue posicionado por Bell y LaPadula cuando estaban definiendo su modelo, que es el que vamos a ver a continuación, donde estaban analizando justamente cómo formalizar políticas de control de flujo de la información, ¿sí? En un sistema operativo. Y fíjense, supónganse que tenemos una política de acceso, de control de acceso, expresada por estas reglas, ¿sí? La regla que dice que el sujeto ANA tiene permiso de lectura sobre el objeto O1 y que ANA tiene permiso de lectura sobre el objeto O2
tiene permiso de lectura, de escritura sobre el objeto O2, y Juan tiene solamente permiso de lectura sobre el objeto O2. Pero fíjense que Juan no tiene ningún tipo de permiso, en particular no tiene permiso de lectura sobre el objeto O1. Solamente, ¿sí?, Ana tiene ese tipo de permiso. Y ahora fíjense, ¿sí?, en lo que pasa en esta situación. Supongamos que estamos ejecutando el proceso P, en particular que ese proceso lo ejecuta Ana, por lo tanto este proceso hereda los privilegios de Ana, ¿sí? Pensemos en un editor de texto, en un editor de texto simple, ¿sí? Este proceso P puede ser un editor de texto que es ejecutado Ana, y por lo tanto al ejecutarse el proceso, ¿sí?, hereda, ¿sí?, los privilegios de Ana, o sea que puede leer el contenido del objeto 1, puede leer contenido del objeto 2 y puede escribir sobre el contenido del objeto 2. Y fíjense qué es lo que pasa acá. Si se ejecuta, ejecutando este proceso, Ana eventualmente lee el objeto 1, manipula esa información y luego hace un write, ¿sí?, sobre el objeto O2. Claramente, información del objeto O1, ¿sí?, puede fluir hacia el objeto O2. Piensen cómo utilizan un editor de texto, ¿sí?, como en una sesión de un editor de texto ustedes pueden trabajar con varios archivos a la vez, leyendo y escribiendo sobre los archivos, cómo hay información que puede ser copiada, que puede ser buffereada y que puede ser, ¿sí?, habiendo sido leída de un archivo, ser escrita, ¿sí?, en otro archivo. Y entonces, acá, a pesar de que no hay una violación de la política de seguridad, porque sí que establecen estas tripletas, porque si es Ana la que ejecuta el proceso P, acá no se viola no se viola la política de seguridad, porque ella puede leer del objeto 1 y puede escribir sobre el objeto 2, pero sin embargo, como Juan, ¿sí?, tiene permiso de lectura del objeto 2, eventualmente puede llegar a estar accediendo a información del objeto 1. O sea, puede haber potencialmente un flujo de información de O1 hacia O2 que posibilite que Juan, ¿sí?, termine leyendo información de 1 aun cuando la política de seguridad no lo admite. ¿De acuerdo? Y a esto es lo que caracterizaron como, ¿sí?, un proceso troyano. ¿Okay? ¿Sí? Ver la pádula. Y es el ejemplo que utilizaron para motivar la importancia del control de acceso mandatorio. O sea, entonces, los modelos DAC no tienen capacidad para proteger datos contra troyanos embebidos en programas de una aplicación, troyanos que en particular lo que pueden hacer es hacer fluir información de un repositorio de información a otro, y los modelos MAC fueron desarrollados para prevenir este tipo de acceso ilegal. Entonces, bien, control de acceso mandatorio lo que hace especificar el acceso lo que hace es especificar acceso que los sujetos tienen sobre objetos basado en la clasificación de seguridad que se hace de esos sujetos y objetos. O sea, este tipo de seguridad también es conocido como seguridad multinivel o multilevel security, que fue, ¿sí?, la noción de seguridad que introdujimos al final de la clase anterior en la subparte de autorización. ¿Sí? O sea, esencialmente control de acceso mandatorio está fuertemente ligado a la noción de seguridad multinivel. Los sistemas de base de datos que satisfacen seguridad multinivel son llamados Multilevel Secure Database Management System. Existen algunos sistemas, muy pocos, manejadores de base de datos que implementan seguridad multinivel, y la mayoría de estos sistemas han sido diseñados usando el modelo o estados inspirados, ¿sí?, en los mecanismos
de control y en las políticas establecidas en el modelo Bell-LaPadula. Bien, entonces vamos a ver en detalle este modelo. Este modelo tiene una historia muy interesante. A fines de la década del 60, un poco lo veíamos también en la clase de seguridad multinivel, el Departamento de Defensa, ¿sí?, norteamericano o estadounidense, se pone como objetivo, ¿sí?, el desarrollo de un sistema operativo. De hecho fue el primer sistema operativo multiusuario, multitarea que fue implementado, el desarrollo e implementación de un sistema operativo que en sus mecanismos primitivos, y en particular de seguridad, de control de acceso, embebiera la posibilidad de controlar las políticas de seguridad de acceso a la información, ¿sí?, con las que se manejaban, o sea, las políticas de confidencialidad que ilustramos cuando vimos seguridad multinivel, ¿sí?, que dado que todo sujeto tiene asociado un nivel de seguridad, una clearance, todo objeto tiene también una etiqueta de seguridad, que es el nivel de seguridad del objeto, ¿sí?, la política de confidencialidad, la política de seguridad, que es una política de confidencialidad, dice que un sujeto puede leer información de un objeto O, un sujeto S puede leer información de un sujeto O si y solo si el nivel de seguridad del sujeto domina al nivel de seguridad del objeto. ¿Ok? O sea que la información puede fluir de repositorios de nivel de seguridad inferiores hacia superiores. ¿De acuerdo? Entonces, el Departamento de Defensa lo que definió como proyecto es la implementación de un sistema operativo que tuviera mecanismos primitivos que permitieran enforzar, ¿sí?, esta política de seguridad. Y lo que hizo fue encomendarle, ¿sí?, a MITRE, un laboratorio tecnológico muy importante, aún hoy sigue siendo un laboratorio muy importante estadounidense de tecnología, la implementación de ese sistema operativo. Bien, pero además de estar interesados en construir ese sistema operativo, también establecieron un requerimiento muy importante que era: nosotros queremos tener la certeza de que efectivamente, ¿sí?, los mecanismos de este sistema operativo por construcción van a ser correctos, o sea que van a permitir enforzar este tipo de política de seguridad. Y queremos tener evidencia formal, precisa, de que esto es así. Entonces, eso es lo que dio lugar a que investigadores de MITRE, en particular Bell y LaPadula, se pusieran a trabajar en la definición de un modelo matemático que permitiera, por un lado, expresar el comportamiento de seguridad de ese sistema que sus colegas estaban construyendo, poder expresar las políticas de seguridad que el Departamento de Defensa y el Pentágono deseaban que fueran enforzadas por ese sistema operativo y probar que efectivamente eran verificadas. Entonces, lo que se pusieron como objetivo fue definir un modelo matemático que hiciera preciso, ¿sí?, todos esos conceptos y nociones. Y así es que surge el modelo Bell-LaPadula, que aún hoy por hoy sigue siendo un modelo referencia de seguridad, y en particular es el modelo referencia de control de acceso mandatorio o seguridad multinivel. Entonces, bien, este modelo se formuló como un modelo de máquinas de Estado que captura aspectos de confidencialidad. Nuevamente, y en realidad acá es donde surge por primera vez esa noción, lo que ellos dijeron es: bueno, nosotros tenemos un sistema operativo, ¿sí?, comienza a funcionar y se empiezan a ejecutar comandos
¿sí? El sistema operativo, cuando comienza a ejecutar, comienza en un estado, su memoria, sus registros tienen un determinado valor, ¿sí? Y a medida que se van ejecutando, esos valores van cambiando. Bueno, nosotros lo que podemos hacer es, en esa ejecución continua del sistema operativo, lo que podemos tomar, ¿sí? Es una vista discretizada, ¿sí? Con intervalos tan infinitesimales como queramos, sean snapshots, ¿sí? En este momento tomo una foto del estado, ahora tomo otra foto del estado, ahora tomo una foto del estado, y lo puedo hacer, digamos, puedo hacer tantas y tan rápido como quiera. Por supuesto, nunca va a ser una sucesión continua, va a ser una sucesión discreta de estados, ¿sí? Pero, ¿sí? Y entonces, en cada una de esas fotos, yo lo que voy a tener es un estado del sistema operativo. Sobre ese estado del sistema operativo, lo que voy a hacer es una abstracción y me voy a quedar con aquella información del estado, ¿sí? Que es pertinente para modelar comportamiento de seguridad. Bien, y entonces lo que vamos a razonar es sobre una máquina de estado. En definitiva, comenzando un estado, voy a tener transiciones de estados que van a ser el resultado de ejecutar un conjunto de comandos en un estado dado. ¿Ok? Los permisos de acceso se van a definir usando una matriz de control de acceso y etiquetas de seguridad asociada a los sujetos y a los objetos. O sea, que en este modelo se va a estar modelando a la vez control de acceso discrecional y control de acceso mandatorio. Las políticas, ¿sí? Además de lo que puede establecer el control de acceso discrecional, de que un sujeto puede establecer para tal objeto delegar un determinado permiso, las políticas establecen que la información, además, no puede fluir hacia niveles de seguridad inferiores a los del repositorio origen. ¿Ya? No solamente tenemos la política de seguridad que queda definida por los permisos de acceso que eventualmente otorgan los propietarios de los recursos, sino que además hay una política general que aplica para cualquier acceso que dice la información no puede fluir de niveles de inseguridad inferiores a superiores. ¿Okay? Y un punto fundamental es que el modelo solo considera el flujo que ocurre cuando un sujeto observa o altera a un objeto, con esta noción de observación y alteración que vimos también en la clase pasada cuando introdujimos los modos de acceso, porque en definitiva esos modos de acceso también los introdujeron Bell y LaPadula y fueron los que hicieron lo racional con los 4 otros permisos que vimos. ¿Ok? ¿Sí? O sea que vamos a tener sujetos accediendo a objetos para observarlos o alterarlos, y lo que importa en esta política es que el flujo, o sea, la información que va a fluir desde el objeto hacia el sujeto sea válida, o sea, vaya de un nivel inferior a un nivel superior de seguridad. Bien, entonces, además, también ellos introducen la noción de que es un estado seguro. O sea, se desea utilizar el estado del sistema para verificar su seguridad, la seguridad del sistema, ¿sí? Entonces, el conjunto de estados del modelo debe capturar todas las instancias de sujetos que están accediendo a objetos y a su vez todos los permisos especificados. Bien, entonces vamos a ver los componentes de este modelo. Primero, ¿cuáles son los conjuntos bases del modelo? Tenemos un conjunto S de sujetos, un conjunto O de objetos, un conjunto A de operaciones de acceso, que son las operaciones read, write, execute y append, y un conjunto L de etiquetas de seguridad con un orden parcial menor o igual, como vimos en seguridad multinivel. ¿Cuáles son los componentes? Esos eran los conjuntos básicos, los conjuntos base. ¿Cuáles son los componentes del estado? Primero tenemos una tabla de operaciones B, de tipo B, que en definitiva es una tabla de tripletas sujeto, objeto, tipo de acceso. O sea, en definitiva,
se parece mucho a una matriz de control de acceso como la que hemos estado viendo. Perdón, no. Tenemos la matriz de control de acceso, disculpen la confusión, y después lo que tenemos, la tabla de operaciones de acceso, lo que va a representar es, cuando se toma el snapshot, ¿sí?, del sistema para sacar el estado, ¿sí?, en ese estado, en ese momento van a haber un conjunto de intentos de accesos de sujetos sobre objetos, ¿sí?, tratando de ejercitar algún permiso, usar algún acceso. Todos esos accesos, ¿sí?, son los que quedan registrados y catalogados en B. ¿De acuerdo? O sea, son todos los intentos de accesos en un momento dado que se dan en el sistema operativo. Luego, el segundo componente del estado es la matriz de control de acceso, que especifica los permisos que sujetos otorgan a otros sujetos sobre los objetos. Y luego, el tercer componente son funciones de asignación de niveles de seguridad. Una función f sub s que a cada sujeto le asigna el nivel maximal de seguridad. Vamos a tener una función f sub c, esta era f sub s, f sub c, que también le asigna un nivel de seguridad a los sujetos. A cada sujeto le asigna un nivel de seguridad, pero es lo que se llama el nivel de seguridad corriente del sujeto, y ya vamos a ver cuál es el fin, cuál es la utilidad de esa función. Y luego tenemos una función f sub o que a cada objeto le asigna una etiqueta de seguridad, que es la clasificación de seguridad de cada uno de los objetos del sistema. Entonces, el tercer componente, ¿sí?, es una f, que es una tripleta de funciones, es la tripleta f sub s por f sub c por f sub 0. Entonces, el estado en sí es la tripleta BMF, que es la tabla de todos los intentos de accesos en un momento dado en el sistema operativo, la matriz de control de acceso y las funciones de asignación de niveles de seguridad. Y entonces este modelo lo que hace es definir seguridad como una propiedad que cumplen estos estados, en definitiva, estas tripletas. Como ya hemos dicho, seguridad multinivel o multilevel security permite a un sujeto leer un objeto solo si el nivel de seguridad del sujeto domina al del objeto. Entonces, esta noción queda expresada en esta propiedad del modelo, que es conocida, la muy conocida propiedad de seguridad simple, muchas veces abreviada como SS, que dice, un estado BMF, ¿se acuerdan que era la tripleta de todos los accesos en un momento, la matriz de control de acceso y las funciones de asignación de seguridad? Un estado tal satisface la propiedad de seguridad simple si para cada tupla SOA de B, o sea, para cada intento de acceso en el sistema donde la operación es read o write, se cumple que el nivel de seguridad maximal de S es mayor o igual que el nivel de seguridad del objeto. Y fíjense, ¿sí?, que esto lo veíamos en la clase pasada, fíjense que hablan que la operación A es read o write, no es ni execute ni append, es read o write, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, read claramente. ¿Por qué write? Porque ellos estaban considerando que el write podía leer. Entonces, eventualmente podía haber flujo de información desde O hacia S cuando se ejecuta un permiso read o un permiso write. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y lo que se pide es que el nivel de seguridad del sujeto sea mayor o igual, según el orden parcial definido sobre las etiquetas de seguridad, del nivel de seguridad del objeto. Y esta propiedad es la que se dice que captura la política de confidencialidad no read up, es que no leer desde repositorios de nivel de seguridad, ¿sí?, de nivel superior al del sujeto que está leyendo. Bien, y esta es la primera propiedad que se establece en el modelo. Las propiedades que caracterizan lo que es un estado seguro del sistema operativo. Ahora bien, los sistemas donde sujetos son procesos, ¿sí?, no tienen memoria como tenemos los humanos, porque eso
Eso es un problema que se da con estas políticas de confidencialidad. Es muy difícil controlar el flujo de información cuando el que accede a la información la lee, ¿sí? es una persona, ¿sí? Los procesos no tienen memoria, pero sí tienen acceso a objetos de memoria. Y entonces, al tener acceso a objetos de memoria, pueden actuar como canales leyendo un objeto y transfiriendo la información a otro objeto, como ilustrábamos con el proceso P que clasificábamos como un troyano, ¿sí? En algunas diapos anteriores, ¿sí? Entonces, un atacante puede insertar un troyano en un objeto de alto nivel de seguridad y copiar información de objetos de alto nivel en objetos de inferior nivel de seguridad. Y esto no está prevenido por, ¿sí?, la propiedad de seguridad simple. ¿Okay? Entonces, también Berla-Padula lo que hace es incluir una propiedad de no escritura hacia abajo, pero que en realidad refiere al nivel corriente de seguridad del sujeto. Y dice, un estado VMF satisface esta propiedad si para cada tupla SOA de B, donde la operación A es write o append, o sea, puede causar flujo de información, el nivel corriente de seguridad del sujeto S es dominado por la clasificación de O. Es decir, se cumple que el nivel corriente de seguridad de S es menor o igual que el nivel de seguridad del objeto O. ¿De acuerdo? Más aún, si existe una tupla SOA de B donde la operación A es write o append, entonces se debe cumplir que, ¿sí?, para F el nivel de seguridad O' es menor o igual que el de O para todo O' en SOA' A y A' es write o append, y eso lo que hace es igualar, digamos, todos los niveles de seguridad de los objetos. ¿Ok? Bien. Entonces, acá una cosa importante para decir sobre el nivel de corriente, cuando Berla-Padula, cuando establecen la propiedad asterisco, que de paso digo, esta propiedad asterisco, la leyenda urbana dice que le pusieron asterisco porque no se les ocurría un nombre y dijeron, bueno, no importa, le ponemos asterisco, en algún momento se nos va a ocurrir qué nombre ponerle, nunca se le ocurrió ningún nombre y quedó, ¿sí?, con este nombre que en realidad no es muy, la nomenclatura no es muy feliz, pero eso es lo que dice la leyenda urbana. Cuando la formularon por primera vez esta propiedad, lo que estaban utilizando acá, ¿sí?, era el nivel de seguridad maximal, ¿sí?, del sujeto. Y eso en realidad, ¿sí?, luego se vio que era un problema, porque, por ejemplo, pensemos en el caso de un administrador de sistema, ¿sí?, que puede tener un nivel de prioridad de seguridad maximal, que quiere modificar la configuración de una impresora que no tiene ningún nivel de sensibilidad. Es una impresora igual en la cual solamente lo que se imprime es información que es no clasificada, ¿de acuerdo? ¿Ah? Y por lo tanto la propiedad estrella no le permitiría a ese administrador poder modificar la información de la impresora, porque obviamente él tiene un nivel superior al de la impresora. Entonces, por eso introducen la noción de nivel de seguridad corriente, ¿sí?, de forma tal que el administrador puede tener distintos tipos de niveles de seguridad, lo que es un nivel maximal, pero también en determinadas sesiones puede asumir un nivel de seguridad que obviamente tiene que ser inferior de su nivel maximal y ponerse al mismo nivel de seguridad, por ejemplo, que la impresora para poder hacer un read, un write o un append. Esto acá lo que fuerza es que no pueda haber flujo, de que si estamos leyendo de un objeto no podamos escribir hacia un objeto de menor nivel de seguridad. Entonces todos los objetos, si un sujeto está a la vez accediendo a un objeto para lectura y para escritura, van a tener que tener el mismo nivel de seguridad. ¿Ok? Entonces,
Un estado BMF se dice que es seguro si se satisface las propiedades de seguridad simple, la estrella y la SD. Esta no la presenté, o sea, en el modelo se formulan las tres propiedades. La seguridad simple, que es la de no write up, la estrella, que no write down, y una propiedad de seguridad discrecional, llaman, que en definitiva la propiedad dice que todo intento de acceso en F, SOA, ¿sí?, es permitido por la matriz de control de acceso. Y por eso que se llama de seguridad discrecional, es que básicamente dice que también se tienen que cumplir, ¿sí?, los permisos de acceso según lo especifica la matriz de control de acceso. Entonces se dice que una transición del estado C1 al estado C2 es segura si los dos estados son seguros. Y las transiciones deben preservar las propiedades de seguridad. Y bueno, y muestran con un ejemplo que la propiedad SS es preservada por la transición, bueno, si se cumplen determinadas condiciones, que se las dejo para que las vean. Bueno, este modelo de seguridad ha sido fue fuertemente cuestionado desde el mismo momento en que fue puesto a consideración de la comunidad científica. Y el cuestionamiento mayor provino de un investigador, McLean, hoy aún es un investigador activo en el dominio de la seguridad computacional, que le hace una gran crítica al modelo de Verla-Padula, ¿sí?, como un sistema con una transición, porque lo que él dice que este sistema puede admitir una transición que asigne a sujetos y objetos el nivel mínimo de seguridad y asignar todos los permisos a cada entrada de la matriz de control de acceso. Y que por lo tanto, ¿sí?, en esa transición, digamos, haciendo estas asignaciones, todas las propiedades se vuelven irrelevantes. Y bueno, y acá se ha dado, obviamente hubo respuestas de Bell a McLean, y ha habido una ida y vuelta interesante, digamos que está todo reportado en artículos que han escrito los autores, ¿no? Y bueno, y de ahí de alguna forma es que también surgió la noción de lo que se llama tranquility, ¿sí? El punto central de la discusión entre McLean y los autores de Verla-Padula, ¿sí?, es que es posible, el modelo admite una transición de estado que cambia los permisos de acceso. Y estos cambios son efectivamente admitidos en el marco general del modelo. Entonces, una de las respuestas es que los autores consideran sistemas donde los permisos de acceso son invariantes, o sea que a medida que el sistema es ejecutado, esos permisos de acceso nunca son efectivamente cambiados, a pesar de que el modelo en general admite que haya transiciones que permitan la modificación de esos permisos de acceso. Entonces la propiedad de que los permisos de acceso y los niveles de seguridad nunca se han modificado es lo que se llama la propiedad de tranquility, y que entonces a partir de ahí se empezó a expresar explícitamente si se quería que un sistema satisfaciera esa propiedad. Bien, el sistema operativo que yo les comentaba, que el Departamento de Defensa le encargó a Maitrep, ¿sí?, su desarrollo, y para el cual Verla-Padula desarrolló este modelo, fue el sistema operativo Multics. Que bueno, que como dije, fue el primer sistema operativo multiusuario, multitarea, seguro y confiable. Este proyecto, el proyecto Multics, motivó una gran cantidad de trabajo en seguridad, y de hecho fue un sistema operativo que estuvo operativo desde mitad de la década del 70 a comienzos de la década del 90. No es un sistema operativo muy conocido porque esencialmente fue utilizado, ¿sí?, en contextos, en environment de alta seguridad, como militares, como ambientes del Departamento de Defensa. ¿Okay? Fue un sistema operativo, ¿sí?, sumamente robusto, que efectivamente permitía garantizar la política de confidencialidad con las cuales se manejaban dentro de este ámbito, pero era un sistema muy pesado, ¿de acuerdo? Un sistema tan pesado que
por lo tanto nunca llegó a ser un sistema operativo utilizado comercialmente. Sin embargo, dos de los diseñadores e implementadores de este sistema, ¿sí?, fueron, ¿sí?, los diseñadores e implementadores de Unix. O sea, en definitiva, ¿sí?, Unix es un juego de palabra asociado al sistema operativo precursor que es Multics. Y bueno, en definitiva, lo que hicieron, Thomson entre ellos, lo que hicieron fue quitar muchos de los mecanismos de seguridad que estaban embebidos en Multics, preservar algunos de esos mecanismos en Unix, por eso es que ha sido tradicionalmente un sistema operativo robusto y seguro, pero donde esencialmente desde el punto de vista de seguridad sacaron todos los mecanismos de control de seguridad multinivel y dejaron solamente los mecanismos para control de acceso discrecional, que son los que estamos acostumbrados a ver y a manipular y que se manifiestan por las Access Control List asociadas a los recursos del sistema operativo. Otro resultado sumamente importante de Bell y LaPadula fue, bueno, en un reporte presentaron toda la definición formal del modelo matemático, ¿sí?, que especificaba el comportamiento del sistema operativo, permitía mostrar cómo las políticas de seguridad podían ser expresadas y verificadas en ese modelo, y luego otro reporte donde lo que hicieron fue, ¿sí?, el mapping entre el modelo y los mecanismos de Multics y demostrar que había una consistencia, ¿sí?, entre los componentes del modelo y lo que eran los mecanismos de control de acceso implementados en el sistema operativo. ¿Ok? Bien, y con eso estaríamos terminando esta primera clase de modelos. Acá tienen las referencias, bueno, la referencia de siempre, el Goldman y las clases del curso de Elisa Bertino. Y luego tenemos el paper de Harrison, Russo y Ullman, donde presentan el modelo HRU. Y luego fíjense las fechas, acá están los dos reportes de Bell y LaPadula. Primero es el Secure Computer Systems Mathematical Foundations, acá donde presentan el modelo, ¿no? Y después está Secure Computer System Unified Exposition and Multics Interpretation, donde acá lo que hacen es mostrar el mapping entre el modelo matemático y los mecanismos del sistema operativo. ¿Okay? Y con esto estaríamos terminando esta clase.